Gracias a todos por venir. Muchas gracias a Analía y compañeros y compañeras integrantes de la Fundación que han estado desde marzo del 2008 levantando un esfuerzo en todo lo que hace referencia a tener una usina de pensamiento, de ideas que la política precisa para humanizarla, para darle respuesta y contenidos. Gracias porque estamos en este camino con decisión, con firmeza, porque estamos convencidos de la necesidad de un cambio impostergable para el país. La utopía frentista ha muerto. No es sustentable porque se apoya en el aumento del gasto, en inflación y en sobrecarga impositiva, en voluntarismo, y no puede explicar los fracasos pese al crecimiento económico sostenido de los últimos 10 años. Tenemos la responsabilidad de construir la alternativa, un proyecto nacional, productivo, innovador y genuinamente equitativo, un proyecto ético y humanista, un proyecto político, pero no ideológico. No pretendemos ser refundadores, pero sí superadores. Lo que nos convoca son metas, objetivos, también valores e ideales. No vale el vale todo, no todo da igual. La política tiene que ser un proyecto ético, pero no exclusivista ni soberbio, capaz de interactuar en un mundo cambiante, vertiginoso. Antes de la invención de la imprenta, el conocimiento se duplicaba cada 1000 años, luego de ella cada 120 años. Con la computadora el tiempo de duplicación del conocimiento pasó a ser de 5 años y para el 2020 se estima que bastarán 60 días para duplicar el conocimiento. A ese mundo de vértigo y competencia proyectaremos a nuestros hijos, a los hijos de los uruguayos. En este nuestro país donde en cada día nacen 130 niños, 40 de ellos en hogares pobres. ¿Qué será de ellos dentro de 20 años? Corresponde la pregunta. Casi todos terminarán primaria, pero tendrán mucho más repetición en los primeros años escolares que los demás niños más afortunados, 4 veces más. Solo tres de esos 40 terminarán la educación media superior. Si hubieran nacido en los hogares del 20% más rico, terminarían 30, el 71%, 10 veces más. La mitad de ellos, 20, cuando lleguen adolescentes entre 15 y 29 años, no van a estudiar, no van a trabajar. Para muchos de ellos, de los que hoy nacieron, el progreso y el desarrollo será una excepción. Ese no es el país que queremos. Tampoco el país de atribuir etiquetas de culpas. No. Queremos ser responsables
en la construcción del presente y del porvenir, pero tenemos que luchar con tenacidad porque no tenemos igualdad de oportunidades. Entonces es un mandato moral el rescate social mediante la educación. Mediante la educación, porque nos parece que es imperioso para construir justicia educativa. Justicia educativa que la podemos lograr con más escuela pública, con mejor escuela pública. Y por eso nosotros proyectamos y le vamos a pedir a la Fundación que trabaje la idea de impulsar una propuesta ambiciosa de 500 escuelas de tiempo completo para atender a la población más vulnerable. Queremos inglés en todas las escuelas públicas, como lo tienen los colegios privados. No podemos aislar a nuestros niños del idioma, de los negocios y la ciencia. Hoy, de las 170 escuelas de tiempo completo, solo 34 tienen inglés o portugués. Queremos escuelas abiertas todos los días. Escuelas no solo con función educativa, sino también sanitaria, de contención familiar. Es una experiencia de la UNESCO. Hay 5.000 escuelas en San Pablo, en Brasil, en Guatemala, en México. La escuela como centro de la comunidad para restablecer valores, construir sociedad y construir futuro. Debemos universalizar el ProMejora, programa que propuso nuestra colectividad política y nuestro representante en el CODICEN, el licenciado Daniel Corvo, porque tenemos que darle la autonomía a los centros educativos imprescindible como para poder construir valores en una sociedad democrática. Porque la figura que hoy tenemos es la figura del estancamiento. Tanzania tiene mayor grado de bachillerato que nuestro país. Si analizamos la línea del crecimiento educativo, en buena parte de todos los parámetros, es una línea de estancamiento y no está referida a la calidad de maestros y de profesores, que por suerte los tenemos de muy buena calidad, sino por falta de un proyecto, de una política educativa que impulse la educación a un mejor destino. Debemos recuperar la valoración social para nuestros docentes, reconocerles título universitario, mejor salario. El país precisa mejor formación docente. Escuchábamos los otros días una ponencia del doctor Jorge Grunberg, de la ORT, quien hablaba de invertir en maestrías para 6.000 docentes, con un costo de $50 millones. Estaríamos dando un enorme paso hacia la excelencia. Pueden haber otras ideas, no importa de dónde vengan, tenemos que tomar las mejores para construir destino en este esfuerzo conjunto que significa el desafío de la política. Queremos que nuestros centros educativos sean esperanza y realidad para nuestros jóvenes, hacer primar la conducción de la educación con sentido nacional y no con visiones corporativas. Yo respeto los derechos de la actividad sindical, me parece importante, vale en la construcción democrática. Lo que no puedo aceptar son los intereses corporativos priorizando la construcción de una política nacional. Por eso vamos a sustituir la ley de educación última, la del periodo anterior,
que le ha hecho mal a la educación pública nacional porque concentró la discusión en quién detenta el poder y no en los planes. ¿Para qué educar? ¿Cómo educar? Porque se necesitan planes, acciones, gestión, pero en el fondo es un desafío ético que involucre la solidaridad, que nos lleve a la igualdad de oportunidades. Esta es nuestra premisa fundamental. La educación como un motor para construir destino de personas libres. Fernando Savater, el filósofo español, tiene una definición que a mí me gusta mucho. Y dice, la educación es la única forma que hay de liberar a los hombres del destino. Es la antifatalidad por excelencia, lo que se opone a que el hijo del pobre tenga que ser siempre pobre, a que el hijo del ignorante tenga que ser siempre ignorante. Por eso yo creo en los uruguayos libres, creo en los uruguayos con autonomía, uruguayos libres sin miedo, porque el miedo limita la libertad. Y creo que la educación no puede esperar. Hace años que venimos diciendo que la educación no puede esperar. Sin embargo, lamentablemente, seguimos esperando. Y cada día que esperamos, perdemos el futuro de miles de muchachos que amputan sus legítimas aspiraciones de construir su porvenir. El artículo 7 de la Constitución Nacional dice: los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad. Se necesitan más recursos humanos, cuidando a la gente honesta. Entonces, ¿por qué no usar de todos los recursos humanos que tenga el país para enfrentar la delincuencia? Combatir la inseguridad con cantidad y calidad, sin prejuicios, pero con una enorme disposición para recobrar el sentido de autoridad. Y es por esto que nosotros proponemos crear una policía militarizada, como existe en España, en Italia, en Chile, ayudando al Ministerio del Interior en competencias que, por supuesto, constitucionalmente son prevalentes. Pero es necesario tener esta disposición porque estamos convencidos de que el país lo precisa. Fíjense que nosotros al inicio de este periodo hablábamos de reformular, de reforzar la Guardia Republicana. Tenemos que llevarla a un número cuyo objetivo final sea con presencia nacional de 3.500 efectivos, con presencia en todos los departamentos del país, para buscar dar una respuesta en esta materia. Hay que sustituir, por ejemplo, la policía estacionaria destinada a cuidar edificios públicos y poder también, ¿por qué no?, sustituirla por efectivos militares. Hoy, si vamos a cualquiera de las dependencias que tienen custodia perimetral de cárceles por parte de efectivos del Ministerio de Defensa Nacional, vemos que están desplegando ese tipo de funciones y que es importante llevar adelante. Hay que construir en materia de seguridad cárceles, porque tenemos una alta incidencia de delincuentes que al recobrar la libertad terminan reincidiendo. Y esto es un fenómeno que afecta cualquier política de seguridad, porque convengamos, de las cárceles en el Uruguay se sale mucho peor de cómo se entra. Y esto también impacta en la vida de la gente.
Hay que duplicar las penas a menores infractores, lo hemos dicho. Llevar de 5 a 10 años para aquellos que cometan delitos gravísimos en función de lo que disponga el propio Código de la Niñez y de la Adolescencia. Aumentar las penas frente a los delitos de tráfico de drogas y personas. Luchar contra el abigeato, porque detrás del delito de abigeato, que hay organizaciones de delincuentes para eso, también sobrevienen otro tipo de hechos criminales. Y también decimos que no vamos a aceptar, si es que el Parlamento así lo dispone, la legalización del comercio de la marihuana y el autocultivo. Si se aprueba, no la vamos a acompañar. Vamos a impulsar su derogación y, sobre todo, en materia de seguridad, cambiar la actitud indulgente frente a la delincuencia y aplicar mano dura para combatir el delito, que no significa represión, necesariamente, que es el complejo con que muchas veces se actúa. Mano dura contra la delincuencia para defender a la gente honesta y a su familia. Esto es básico entenderlo en la sociedad uruguaya hoy, para recuperar valores y respeto que se ha perdido. Concebimos a las personas como seres integrales, valiosas en sí mismos. Somos, por supuesto, enemigos de las inequidades. Para garantizar esas cualidades del ser humano están las políticas públicas, el Estado como un instrumento al servicio del ciudadano y no viceversa. Su sentido de ser es garantizar el acceso a los derechos de todos los individuos. Creemos en un Uruguay de derechos y de deberes. El problema es que nos hemos venido acostumbrando a extender la mano para reclamar los derechos, pero nunca estamos dispuestos a ponerle el hombro de los deberes y de las responsabilidades. Y eso no puede ser. Fíjense, aún a riesgo de aburrirlos, el Estado uruguayo necesita ser repensado. En el 2012, el año pasado, había 284.762 vínculos funcionales. En 2004 había 237.225, o sea que en estos 8 años de administración que van en los 2 últimos gobiernos, se ha incrementado en 48.000 las relaciones funcionales con el Estado, un estadio centenario entero, en nombre de la madre de todas las reformas que nunca se hace, en nombre del amiguismo que se ha pretendido combatir pero que se desarrolla y se aplica manifiesta y reiteradamente todo el tiempo, donde además hay un Estado paralelo. Hay un Estado paralelo porque hay una suerte de huida del Estado y de los gobernantes del derecho administrativo. 36 personas jurídicas públicas no estatales, 45 sociedades anónimas con capitales del Estado, con funcionarios. Tiene que haber una política de sinceramiento, hay que darle transparencia al Estado, hay que trabajar sobre la eficacia y la capacidad de respuesta, hay que correr los velos, no más opacidad y secretismo. La falta de transparencia va en contra de la democracia y esto tiene que comprenderse. No vale expresar que porque antes se hacía, ahora se puede hacer. A mí no me importa
si antes se hacía mal. Condeno que antes se haya hecho mal, pero nunca puede ser un argumento para ahora seguir reiterando esos males que terminan perjudicando al país, a la sociedad y al ciudadano que paga los impuestos. Por eso hay que administrar mejor, con mayor eficacia. Queremos una nueva descentralización. Queremos federalizar el país. Entiéndase bien, en los cometidos y en las funciones. Queremos asociar al gobierno nacional con los gobiernos departamentales. Queremos llevar adelante esa reforma de la eficacia del Estado porque estamos convencidos que los gobiernos departamentales, con el control ciudadano, con el control de la gente, van a tener mejores respuestas. Lo hemos hablado con Da Rosa, con quien venimos compartiendo desde la facultad una vida de relaciones, de compañerismo y de amistad. Lo hemos hablado con los intendentes municipales. Tantas cosas del gobierno nacional que se dirigen desde la capital de la República, si se transfieren los cometidos y las competencias a los gobiernos locales con el control de la gente, seguramente se podrían hacer mucho mejor, como se ha demostrado de manera reiterada. Bien ustedes, Uruguay es en Latinoamérica uno de los países con menor desarrollo de la descentralización. La capital cuenta con el 40% de los habitantes del país y prestan servicio en Montevideo el 53% de los empleados del Estado. Y el PBI que se produce en el interior es superior al 40% del PBI total y retorna una cifra insignificantemente menor. Entonces, es necesario, es imprescindible acudir a un esquema de gobierno nacional que profundice la descentralización, porque si crece el interior, crece el Uruguay, y esto lo hemos sostenido siempre, y es algo en lo cual queremos profundizar, porque es una forma también de rendir tributo al nombre que lleva esta fundación, y es hacer que las ideas de Wilson lleguen al ejercicio del gobierno de la República. El Estado no debe ser neutral frente a las desigualdades. No actuar frente a ellas sería legitimarlas. Yo no tengo ningún problema en reconocer que hay cosas que el actual gobierno ha hecho y han sido positivas. ¿Cómo voy a ser tan negado de pensar que todo lo que se hace por parte del gobierno está mal? No, seguramente hay cosas que se están haciendo bien. Porque además hay que reconocer que después de la crisis del 2002 hubo uruguayos rezagados, excluidos, que fueron rescatados de la pobreza. Ahora bien, todos sabemos que faltó una parte del deber. Todos acá sabemos que falta la otra cara. Inclusión social con compromiso. Solidaridad social manejada por el Estado, sí. Ahora, clientelismo político, no. Y mucho menos con las políticas sociales que vamos a mantener. Pero por lo que dije hace un instante, si estamos en el Uruguay de los derechos y de los deberes, yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo para comprender que el esfuerzo de la sociedad tiene que ser correspondido. Pero también decía que a pesar del crecimiento económico han sido años de aumento también de la brecha social y cultural. Se ha profundizado la brecha
de los uruguayos más ricos con respecto a los uruguayos más pobres. La cohesión social no existe. Yo creo que hay una importante fragmentación social, importantísima fragmentación social, que se está agravando. La pobreza medida por el método del ingreso ha tenido una baja en los últimos años. Sí, la mayor parte de la disminución de la pobreza desde la crisis del 2002 se debe a la recuperación del nivel de empleo. Sí. Ahora, la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto reconoció en 2009 que el crecimiento económico influye sustancialmente más que los programas de ayuda social en la disminución de la pobreza. También los economistas Bafico y Michelin sostienen que de los 17 puntos que disminuyó la pobreza en estos años, solo 0,6 puntos se deben a los planes del MIDES y que algún punto se debe al modo de computar el FONASA. Lograr algunas mejoras en los ingresos de parte de la población más vulnerable sin cambiar realmente la situación de esos uruguayos con planes y acciones es mero asistencialismo. Tienen toda la chance de caer nuevamente en la pobreza, porque no se logra justicia social estatizando la exclusión social al indemnizar a los excluidos mediante ingresos de subsistencia. Solo se retroalimenta y se perpetúa la pobreza, porque si no hay rutas de salidas para buscar escapar de la pobreza, si no logramos que las mejores políticas sociales para que el ciudadano pueda escapar de la pobreza sean el trabajo y la educación, bueno, todos sabemos a qué desafío nos vamos a enfrentar. ¿Cuánto tenemos que modernizar estas políticas sociales y asociarlas al trabajo y a las oportunidades, donde hay que poner énfasis en la política de vivienda? Hoy el 34% de los hogares uruguayos experimentan carencias, ya sea en cuanto a calidad de vivienda, ya sea en cuanto a confort básico de la misma. Lo primero que hay que hacer es lo que no hicieron estos gobiernos. Lo primero que tenemos que hacer es hacer viviendas. Hacer viviendas. Porque no se puede computar una chapa, un baño, un pretil como una solución habitacional. Así no se construyen viviendas. Las viviendas son vitales desde el punto de vista de esas políticas sociales y hay que generar una fuerte política pública para tener una cartera de tierras, para darle soluciones crediticias a la clase media, fundamentalmente, para mirar el interior que no puede acceder a soluciones habitacionales. Hay que generar también una cultura del ahorro previo para el acceso a la vivienda. En materia de salud, hay que promover y buscar la consolidación de la descentralización ejecutiva de las acciones y prestaciones del sistema. Hoy ACE se transformó nuevamente en la más grande mutualista, no obstante, lo cual tiene menos usuarios que en periodos anteriores, más recursos y peores respuestas. Esto es indiscutiblemente así, por hechos que omito expresar porque no estoy aquí para levantarme en un discurso político sobre la base del dolor y de la desgracia de seres humanos, pero tenemos que ver que la descentralización no puede limitarse solamente a los reglamentos y normas, sino que debe incluir también a la realidad operativa con el traspaso de las decisiones, de la capacidad de gestión y la disponibilidad de los recursos humanos, tecnológicos y financieros. Entonces, también corresponde hacer referencia hoy a la necesidad que como partido tenemos
de generar los mecanismos para fortalecer a la clase media uruguaya, porque de la pobreza se sale hacia esa clase media. En este tiempo, si solo se consideran los ingresos, la clase media aumentó, pero ser clase media es más que lo aritmético, es también un proceso cultural y es dejar de ser vulnerable frente a la pobreza por tener mecanismos de sustento y superación. Yo lamentablemente lo tengo que expresar, me parece que se ha castigado a la clase media, el profesional universitario, el comerciante, no soporta la presión tributaria que actualmente tiene, donde lamentablemente se grava al que más trabaja y al que más produce, y me parece que eso no es justicia desde el punto de vista tributario. No hay poder de ahorro en la clase media uruguaya y eso es malo. Se nos puede responder que creció el consumo y eso me parece bien, pero también es cierto que ese consumo está basado en endeudamiento interno. El 40% de los uruguayos de menos ingresos tiene un fuerte endeudamiento. Y eso es riesgo social. Esa clase media soporta el impuesto a la renta de las personas físicas, que, como lo expresé, es un impuesto a los ingresos. Nosotros pretendemos ir a un impuesto a la renta neta, un impuesto a la renta de las personas físicas que compute ingresos menos gastos, y a eso le aplicamos las escalas. Actualmente a las pocas deducciones que existen, salvo alquileres, se les aplica escalas y por tanto si tenemos una deducción de 1.000 pesos, luego de aplicarle las escalas queda en 100 pesos. Nuestro camino, y yo le estoy pidiendo a los compañeros de la Fundación que lo analicen, debe ser el aumentar la cantidad de deducciones, limitar la aplicación de las escalas y llegar a un verdadero impuesto a la renta. Queremos crecer y generar riqueza y eso solo se logra produciendo. El próximo gobierno tiene que priorizar el trabajo y la producción y en nuestra visión el sector privado debe ser el motor de la economía y de la generación de empleo. La competencia se debe asegurar por una acción reguladora que elimine los factores distorsionantes y que faciliten el desarrollo vital, fundamental de la pequeña y mediana empresa, base del tejido social. Está comprobado que la pequeña y mediana empresa genera más puestos de trabajo que las grandes empresas. Y esto fortifica todo lo que tiene que ver con el tejido de una sociedad. Queremos una revolución productiva. Debemos ser conscientes que integramos un país agroindustrial y que la transformación de la última década hay que profundizarla con políticas sectoriales que incidan fuertemente en todo ese desarrollo agroindustrial, en donde también converjan políticas descentralizadoras para por lo menos frenar el proceso migratorio de cuyas flechas siempre se trasuntan en la dirección hacia el sur, en donde después terminamos en el mapa de la marginalidad y de la tugurización que cuesta tanto terminar por erradicar. Tenemos que favorecer y apoyar a la industria turística por todo lo que eso genera para el país, de infraestructura, de puestos de trabajo, de desarrollo, de industria de la construcción, favorecer la innovación tecnológica como el software, la industria farmacéutica, las telecomunicaciones, los audiovisuales, desarrollar la infraestructura verde, estimulando la ecoinnovación, siendo amigables con el medio ambiente. Nunca se ha podido ver
tanta improvisación junta en materia de políticas ambientales ante los procesos que se están desarrollando. Para eso necesitamos capacidad logística interna y plataforma de inserción internacional. Se requiere reforma en el modelo de provisión tecnológico y de infraestructura física. Potenciar y aplicar los proyectos de participación pública-privada. Los votamos al comienzo de este periodo. La oposición le dio esos instrumentos. El Partido Nacional fue determinante en Cámara de Representantes y en Cámara de Senadores para impulsar ese proyecto de ley. Solamente hay 2 iniciativas que se están sustanciando por ese mecanismo. Diversificación energética, mayor competencia en la producción de electricidad y reformulación del modelo de inserción internacional. Debemos pasar urgentemente a un regionalismo abierto. Argentina está boicoteando el Mercosur al punto de eliminarlo, porque el Mercosur terminó en una suerte de sociedad de amigos ideológicamente iguales. La ideología fue sustituida por los intereses chocaron y se terminó el club y la sociedad de amigos, y en el medio quedó la gente padeciendo los conflictos cuando se nos había prometido más y mejor Mercosur y resulta que tenemos menos y peor Mercosur, y esta es una realidad incontrastable. Debemos perfeccionar el relacionamiento con Brasil, con el mundo. Tenemos que ser alianza para impulsar el enclave atlántico de la Alianza del Pacífico. Tenemos que modernizar nuestro esquema de relaciones internacionales y no estar todos los días fragilizando los intereses del país en las relaciones con los otros países, como lo vemos a diario. Nuestro proyecto de futuro nacional, en el cual pensamos, no cree en la lucha de clases. Por eso iremos a una reforma del mercado de trabajo con 2 ejes que me parecen importantes compartir con ustedes. Poner a la productividad en el centro de la negociación colectiva. Romper el paradigma de la confrontación para ir hacia un paradigma de cooperación, manteniendo los consejos de salarios como instrumento de diálogo y de decisión. Para todas las acciones del gobierno debemos tener plena conciencia de la realidad económica y financiera del país. Pero también en el marco de la administración, el Uruguay tiene que tener una regla fiscal. Chile, Perú, Colombia, entre otros, se han fijado reglas que hacen sostenible las finanzas públicas y obligan al Estado a ser eficiente. Esta nueva trayectoria fiscal es la que permitirá ir destinando los recursos excedentes a reducir la presión tributaria sobre el trabajo. Porque además de reformular el impuesto a la renta, nosotros vamos a proponer la eliminación de los aportes patronales a la seguridad social del sector privado. Y el espacio fiscal que se genere en el próximo gobierno no solo se aplicará a más gasto, sino a bajar impuestos y estabilizar las finanzas públicas. Estas deben ser prioridades de nuestras propuestas de acción para un gobierno, que las vamos a desarrollar, pero que era mi obligación hoy compartir con ustedes cuando hay una renovación de las autoridades de esta fundación en la cual nosotros tenemos confianza para que multiplicando el esfuerzo de esta fundación en todos los departamentos del país podamos tener el aporte de centenas de compatriotas que nos aporten sus ideas, que generen soluciones,
También, ¿por qué no trabajar a distancia con compatriotas en el exterior para poder tener distintas miradas, que es lo que acrecienta la calidad democrática de un país? Pero también, para ir terminando, quiero decir que hay algunas cuestiones de institucionalidad, valores republicanos, convivencia democrática, libertades que aseguraremos en toda su extensión. Autoridad, lo decía un instante, a este país le falta orden y respeto, y también le falta autoridad, que no es autoritarismo. Autoridad, orden y respeto. Respetarnos entre todos. Eso es lo que hace a la mayor forma del grado de convivencia dentro de un país. Ni avances sin límites ni renuncias. No desconoceremos al otro, que es tan nacional como nosotros, y tampoco seremos renunciantes. El país es una construcción conjunta y colectiva. Para nosotros, además, la democracia representativa deberá primar sobre la democracia de las corporaciones. Los electos por la soberanía popular tienen el mandato legitimante de las urnas. Y esto no puede ser sustituido por la democracia de las corporaciones que pretendan incidir fuertemente en la construcción de las políticas, muchas veces teniendo o poniendo de rehén a miles de compatriotas. Esto tiene que quedar absolutamente claro. Alguien dijo, y cito textual, que tenemos problemas, vaya si los tendremos. Tenemos problemas internos, problemas externos. Unos dependen de nuestra voluntad y en otros es poco lo que podemos incidir. Pero también es verdad que el Uruguay puede mirar su esperanza, lo que otros no pueden permitirse. Fue Wilson Ferreira Aldunate en un discurso de Navidad poco antes de su muerte. Pidiéndole disculpas, finalizo diciéndoles: acá no encontrarán aventuras ni promesas fáciles. Tampoco encontrarán incoherencias ni dobleces. El desafío es grande. El desafío es ser mejores. El desafío es ser superadores. Decir la verdad. Por eso vamos a poder mirar más alto, trabajando y soñando juntos para cambiar la historia, mirando el porvenir. Vengo del partido en donde nadie es más que nadie. Vengo del camino del esfuerzo, de la lucha y del sacrificio. Y propongo recorrer ese camino. Es un camino en repecho, pero es el único que se puede transitar por una sociedad. Es el camino de la esperanza. Yo puedo acompañarlos. Muchas gracias.